Salmos 90, nueva traducción viviente. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir. Vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira, y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada día con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor, nuestro Dios, nos dé su aprobación, y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Señor, tú has sido nuestro hogar. Salmos 90 en la nueva traducción viviente. Cuando nos acercamos al Salmo 90, nos encontramos con una sentida declaración de fe. En efecto, Moisés habla tanto de lo que conoce de Dios como de la confianza que en Él tiene. La primera declaración que encontramos en este salmo es hermosa y plena. Resume en tan pocas palabras la admiración de quien, al recordar el todo de su vida, no puede hacer menos sino reconocer la constante presencia de Dios en ella. Llama la atención, por otro lado, de que sea Moisés precisamente quien use la expresión, según Reina Valera, de generación a generación. Digo esto porque, según el diccionario, generación es la sucesión de descendientes en línea recta. Y, en tal sentido, Moisés resulta una excepción. En efecto, su historia nos dice que sus padres renunciaron a él con tal de preservar su vida. Es decir, la historia bíblica nos dice que en Moisés se rompió la sucesión de descendientes en línea recta, pues habiendo nacido de una pareja hebrea, se le reconoció como hijo de la hija de Faraón. Interesante resulta entonces que quien no pudo formar una parte de una sucesión familiar pudiera reconocer que Dios es su refugio, su hogar de generación en generación. Creo que Moisés sabía algo de Dios y del ser humano que conviene que nosotros recuperemos para nuestra edificación. De manera significativa, Moisés dedica la primera parte de su canto para enfatizar la brevedad de la vida del hombre, la brevedad del hombre mismo, contrastándola con la eternidad de Dios. En tal ejercicio no puede ser de otra manera. Moisés recuerda los pasajes de su vida en los que se hicieron más evidentes sus limitaciones y su fragilidad. Momentos, algunos de ellos, provocados por su propio pecado, por su vulnerabilidad, por su condición humana, etc. Y Moisés reconoce que en cada circunstancia difícil
Él siempre contó con el refugio, con la protección de Dios. Las personas no siempre tenemos conciencia de lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestra vida. Moisés no supo por propia experiencia lo que pasó cuando era apenas un niño de brazos. Se lo contaron. Samuel Olmos decía alguna vez que los niños pequeños no conocen personalmente a Dios. Es decir, que no tienen conciencia razonada de quién es y qué hace Dios. Podemos añadir que empiezan el camino de la fe caminando la fe de sus padres. Igual Moisés de niño. Después, ya hombre, sí pudo tomar conciencia del ser y quehacer divinos. Cuando escribe su salmo, Moisés cae en cuenta que ha contado siempre con el cuidado divino, sea que tuviera conciencia o no de éste. Lo mismo nosotros, hermanas y hermanos. Al final del año, estamos cerrando un ciclo más de nuestra vida. Hacemos el recuento no solo del año que pasó, sino del todo de nuestra vida. Traemos a la memoria los tramos difíciles de la misma, esas circunstancias en las que tuvimos que enfrentar nuestra brevedad, nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. Y al recordarlos y vernos aquí, vencedores de las batallas que creímos nunca poder superar, no podemos hacer más que unirnos a Moisés y cantar diciendo: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. En su canción, Moisés también nos enseña que la mezcla de las circunstancias de fragilidad, nuestra fragilidad y del cuidado divino, animan una petición existencial, una petición que existe. En efecto, Moisés canta pidiendo: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. El salmista, al referirse a las mañanas de la vida, sugiere la presencia de las noches de la misma. Sabe que las hubo en su vida, pero también sabe que mientras viva, habrá de seguir viviendo mañanas que sucedan a las difíciles noches que habrá que enfrentar. Y entonces es cuando pide: cuando amanezca, Dios, sácianos con tu amor inagotable. En las noches de la vida perdemos muchas y muy importantes cosas. Algunas las perdemos de manera definitiva. Sí, las noches de la vida generan grandes, dolorosos y profundos vacíos existenciales. Nadie puede llenar el vacío del ser amado que se ha ido. Nada puede reponer la pérdida del amor y de la confianza respecto de aquel quien nos ha lastimado. ¿Quién puede entonces reponer las fuerzas, los momentos, la alegría, etcétera, que la enfermedad, las luchas de la vida, las decepciones nos han arrebatado? Nadie, nada. Por ello es por lo que Moisés pide ser saciado con la misericordia divina. Le dice a Dios: mira, Dios, en ausencia de todo lo que las noches de la vida me han quitado, lo único que puede hacerme cantar alegre el resto de mis días es el que tú me sacies, el que tú me llenes de tu misericordia. Moisés, quien ha conocido a Dios mientras ha vivido bajo su cuidado, sabe que puede ir más allá de lo que parecería adecuado creer. No le deja a Dios el que Él decida la medida de su saciedad, la medida en que lo bendice. No le dice: Señor, sáciame con lo que sea tu voluntad. No, Moisés le pide a Dios:
danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos, le dice, con bien. Quienes como Moisés han vivido el día a día, amparados por la presencia divina, aprenden, descubren que Dios es suficiente, que pueden esperar en Él, que vale la pena abundar en el cultivo de la fe, de la esperanza. Quizá por ello es por lo que Moisés resume su esperanza de la forma en la que lo hace en el último verso de su canto del Salmo 90. Le dice a Dios: permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Moisés sabe que la vida es el espacio creativo de toda persona, que toda mujer y todo hombre crean, producen algo en la vida, y que ese algo, ese mucho, siempre está expuesto al peligro de la brevedad. Por ello es que Moisés le pide a Dios, como podemos pedirlo nosotros: haz que nuestros esfuerzos prosperen. Aun cuando Moisés utiliza el plural, les propongo que esta es una petición íntima, muy personal. Moisés supo lo que es ir tras un sueño, cumplir una tarea, comprometerse con una empresa a solas, sin la comprensión de otros y a veces, en no pocas ocasiones, contra la voluntad de terceros. Sin importar la edad que tengamos, cada uno de nosotros tiene su lista de esfuerzos realizados. Y en no pocos casos, estos han sido una tarea solitaria, una tarea contra toda esperanza, costosa, incomprendida, desgastante, sí. Pero al fin y al cabo, se trata de nuestros esfuerzos, de la obra de nuestras manos, como traduce Reina Valera. Esta semana he escuchado a pastores que emocionados han compartido lo que están haciendo para Dios. También los he escuchado hablar del costo, de la soledad, de la incomprensión aparejadas a tal tarea. Pero hombres y mujeres que, como Moisés, se sostienen como viendo al invisible. Pero no solo advierto tal convicción en pastores. También lo veo en hombres y mujeres que tienen sus propios sueños, que viven su propio llamado, que anhelan que la tarea a la que han dedicado sus vidas sea confirmada por el Señor. Bueno, a unos y a otros les tengo una buena noticia. A lo largo de todas las generaciones, Dios ha sido nuestro hogar. De mi padre aprendí que los hebreos decían esto así: Dios es nuestra tienda de campaña de generación en generación. Es como si en los caminos de la vida lleváramos a Dios sobre nuestros hombros. Ahí a donde vamos, ahí está Él. Por lo tanto, en cualquier lugar y circunstancia de la vida, siempre estamos bajo su sombra, siempre bajo su muy especial cuidado. Hermanas y hermanos, cada año que pasa hace más evidente nuestra brevedad, nuestra fragilidad y por lo tanto la menor ascendencia y control sobre lo que nos ocupa y que nos preocupa. Cada vez podemos hacer menos para cuidar, para alimentar, para hacer prosperar los esfuerzos que hemos realizado, la obra de nuestras manos. Pero nosotros, que hasta aquí hemos gozado del cuidado divino, como lo han hecho nuestras generaciones anteriores,
podemos animar nuestra fe creyendo que el mismo que fue y es con nosotros, lo seguirá siendo hasta el último día de nuestra vida y todavía después de ese día. A creer esto, a hacer nuestra esta convicción es a lo que los animo. A esto los convoco en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.